Bien, pues nos vamos rápido porque tenemos muchos simbolismos sagrados en un programa en las tabletas que espero que les guste y lo pueden descargar, se llama Símbolos Sagrados y en español aparece todo lo que van a ver. Nos iremos viendo con la cámara 2 para que vayamos aprendiendo. Aquí vamos a ver un simbolismo de la estrella de David que es muy interesante, que esto significa el plano cósmico con el plano intraterreno. Esto es para que nosotros nos podamos conectar a planos superiores de conciencia y de hecho, después dicen de esto, aparece mucho el menorá, que es un candelabro de 7 luces que verán en la pantalla. Esto, de alguna manera, significa los hemisferios, la conexión cósmica, las tribus de Israel y la conexión mística. Hay algunos hombres judíos, como acá lo menciono, que llevan una protección en su cabeza. Eso significa para tornarse y conectarse plenamente. Aquí estos son como películas, pero ¿saben qué significan? Son como cintas que se obtienen de los legados de las cuevas de Qumran. ¿Sabían que ustedes enrollan esto y a través de ciertas letras hebreas del Yod-He-Vav-He es algo sagrado que es para poder utilizar parte de esta energía? Y ellos dicen que en el momento que se utiliza se conecta uno literalmente el muro sagrado, el templo de las lamentaciones. E incluso aquí tenemos también, vean esto, oraciones que se pueden utilizar y son como protecciones sagradas antiguas. En la Pascua también hay lienzos antiguos, que estos son como mosaicos bizantinos del siglo XI o XII, que se conectaban con planos superiores. Y la Torah, que es parte del libro que utilicé de los códigos bíblicos, se extiende y usa una como manita, un señalador, que dicen que el hombre es tan indigno de leer este documento, que esa mano se conecta y generalmente es de plata o de oro, y se va señalando al revés, siempre es no de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, y generalmente se le conoce como la Torah Or, no la Torah nada más simplemente. Aquí tengo otro, que por tradición son los rollos de la Torah. Esto igualmente lo encontraron en 1947 en Qumran, en Nag Hammadi y en los papiros del Mar Muerto. Esto data antiquísimo, por lo menos 2000 años. Y miren qué interesante el Arca de la Alianza. Algunos consideran que aquí había, no está en la fotografía, bueno, sí se ve, querubines, obsérvenlo, y son alas que se conectan. Y dicen los investigadores de los alienígenas ancestrales que es un material radioactivo. Fíjate, René, dicen que el que lo abría y lo tocaba moría de radiación. Extraño, ¿no? ¿Qué tenía? Era un walkie-talkie, una transmisión con Alá o Jehová. Y no estoy diciendo insensateces. Esto se conectaba y decían que el que lo abría moría por radiación. Raro. Luego aquí había la famosa fiesta de los Sukkot, que según los antiguos israelitas se conectaban. Qué interesante, porque en el lienzo vemos toda la simbología del plano sagrado. Ahí me faltan unos más, que por ejemplo este ya está. Ahora voy a regresar en pantalla y vamos a usar parte de lo que representa el Cristo, nuestra Iglesia Católica. El Cristo, el Sagrado Cristo, el Corazón Inmaculado, que representan 3 rayos, el azul, rojo y amarillo, que también le llaman el Cristo de la Misericordia. Incluso el culto de la Virgen María, aquí están observando. Un día vamos a hablar de lo del lienzo de la Virgen, encontrado no el 12 de diciembre, el 8 de diciembre de 1531, hice una investigación de eso, en donde hay una conjunción planetaria y el por qué la Inmaculada, la conexión. ¿Por qué la cruz? Los antiguos romanos rompían las rodillas y posteriormente, cuando veían la asfixia, el hombre moría. Era el peor castigo romano para los que infringían las leyes del paganismo antiguo. Podemos ver también la cruz de las espinas, que esto, algunos comentan que en el Santo Sudario se encontraba un material de la época antigua con el carbono 14 que solamente crece en la zona. Podemos ver que San Pedro, fíjense, el simbolismo es la carta 12 del tarot, está un hombre colgado al revés. Él se sentía tan indigno que por eso la cabeza estaba invertida. Eso es, y por cierto que uno de los primeros mártires era San Esteban, según no me recuerdo. Este es el símbolo del Vaticano, si ustedes lo han visto, que es la cruz de Constantino. Vean, cruz de la materia que se yergue en el ser. Este es un símbolo raro. Luego aparece este otro, que por ejemplo es una ancla de los galeones de los piratas antiguos, de los corsarios. Obviamente la media luna representa el plano superior. Un símbolo de María, como aquí lo dice, pero esto significa la conexión de la materia con el espíritu. Tengo otro muy bueno que se llama la cruz rusa. Esta cruz, según de alguna manera,
en el año 1054, según más recuerdo, hubo una explosión de una supernova en la constelación de Cáncer. Y por cierto, en este grupo de ellos se utilizaban mucho las inscripciones de un crucifijo antiguo. Se cree que el divino Cristo aparece para ellos casi hace 1000 años, en el año 1054. Luego rápidamente el anillo de la cruz celta, que estos se ven engarzados, y ellos dicen que también los antiguos druidas, los escandinavos, y desde lo que es Dinamarca hasta Finlandia y parte de San Petersburgo, que está en la zona de la frontera Dinamarca con Rusia, se utilizaba para la conexión cósmica. Fíjense este otro que interesante, el Cordero que hemos visto, que el Cordero, que el Cristo, que el sacrificado, que la salvación. Pues esto exactamente, ya vieron, parte de la materia. Aquí tengo otro interesante, el Rosario, que hay gente que considera que leyendo las cuentas del Rosario son los misterios. Y te acuerdas, René, que antes había 3 misterios y luego Juan Pablo II, ¿te acuerdas que instituyó un 4.º misterio? Bueno, tendría que cambiar los rosarios porque en este caso habría más cuentas, pero el caso es que son digamos, sacrificios para poder llegar a esos planos superiores. Hay uno muy bueno de Juan Bautista que representa el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Para algunos grupos consideran que no hay espíritu. Considérelo como tal porque este es el sustituto de la salvación, que aunque Cristo es el Redentor, aquí habla de la corriente inmaculado. Aquí la lemnis cata, hay un fantasma, se tropezó, escuchen eso, aparece aquí el pez, el símbolo del Cristo. Se le llama la lemnis cata porque representa la unión de varios bucles. Esto es como el Dios Salvador, y la palabra griega que lo menciona se llama iphykus, que significa los peces entrelazados. Algunos consideran que este es el trino, inteligencia, conciencia y voluntad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Rápidamente me falta otro, el pan, que representa el pan de vida, el cuerpo o la sangre, que representa en este caso el espíritu, y esta es la conexión con el Padre, con la divinidad. Este es uno de los rituales que muchas veces se utiliza, y el vino de la comunión, aquí la sangre derramada, lo que nosotros conocemos del cristianismo. Incluso la palabra iglesia y la conexión de la religión es religar, de volverse a unir. Aquí vemos algunas personas, adoradores, etcétera, y significa, esta sección donde están las copas se le conoce como capitel. Esto que es el símbolo del cielo, es decir, conexión, sacrificio, mente astral, y es del plano superior al plano inferior. Rápidamente, aquí hay otro, este es durero, que representa una pintura antigua, en donde son algunas conexiones de espadas, de estampas, etcétera. Muchas iglesias lo utilizan, como vean esto, dualidad, blanco, rojo, sacrificio, pureza. Está interesante, ¿no? Y esta es María Magdalena, que en la investigación del código bíblico que yo hice, al que le purgue y al que no le guste se lo voy a decir, sí hubo un hijo que se llamó Sara, al que aunque la iglesia nos los vendieron como el Cristo cósmico, era primero Dios y era hombre. Y les guste o no, sí tuvo una vida monástica. Por cierto, léanse y vean la película La Última Tentación de Cristo para que se les queden los ojos cuadrados, lo que la iglesia prohibió. Bueno, después, San Cristóbal se le conoce como el patrono, ¿verdad, René? De la comunicación, del transporte. Pero dicen que también San Cristóbal llevaba a los viajeros y llevaba a un niño cargando. Este se conoce como el patrono de los viajeros. Y está interesante esta estampa de Santa Catalina. Observen una rueca, un molino en la parte de atrás. Pero esta es la carta 10. Qué extraño, ¿qué tiene que ver el tarot con un símbolo sagrado? Señores, tarot, Torah, camino de vida. Hay un juego de palabras interesante ahí. Siguiente. Este es otro que se le habla de la pureza. Es una pureza, y muchos hablan de santos que se han podido comunicar con las aves. Esto es interesante también. Y de algunos hablan del Antiguo y Nuevo Testamento. Es antes de Cristo, después de Cristo, literalmente lo que se hacía. Y obviamente el antes de Cristo eran, y ya no hay tiempo, y me faltaron, no lo van a creer, nada más quiero que vean todas las religiones, René, me faltó explicar todo esto, a ver si me dan unas 3 horas, no, pues más bien 3 horas, porque faltará explicar, y nada más me quedé en el segundo. En otros programas hablaremos del hinduismo, de las relaciones que guardan, por ejemplo, Shiva, Vishnu y demás. Este es un número sagrado, ya no hay tiempo, me voy. La rosa mística, estos son los chakras, centros de energía. Vean qué interesante, es una pena, no me dio tiempo, pero ojalá vamos a hablarlo de Vishnu, de Shiva, de cuáles son el creador, el cosmocractor. Esto habla de 7-8 mil años antes de Cristo. El Durga, que representaba el enfrentamiento, y por eso lo pintan con varias cabezas, porque
probablemente eran dioses extraterrestres que llegaban. Ya no tengo tiempo, nos vamos, les agradezco y estamos en contacto exactamente como en la cámara 3 para que a continuación una moneda de un compañero y iremos viendo cosas interesantes. Vamos.